Ahí creo que están viendo el Power, ¿puede ser? Sí, está. Profe, Sí, se ve. bueno, se ve. Bueno, voy a poner un poquito más grande. Bien. Esta es la portada, bueno, que es siempre la misma. Ahí, esperen porque acá. Bueno, el tema de hoy, yo ya le había comentado en la clase pasada que con los Profe. vectores vamos a sumar Profe. vectores, ¿sí? Ah, ¿Puede grabar. grabarlo? Eso me quería decir. Sí, sí, sí. Listo, espera un ratito. Gracias por recordarme. Gracias, profe. Siempre me olvido. Me olvido yo de ese detalle. A ver, acá. Bueno, ahí empezamos. Bueno, les decía que la clase pasada yo les comentaba que con los vectores íbamos a resolver suma y diferencia de vectores y el producto de un vector por un escalar. Y después íbamos a ver tres productos que se calculan con vectores. El primero es el producto escalar y los otros dos vamos a ver la semana que viene, que son el producto vectorial y el producto mixto. El producto escalar, su nombre les tiene que decir lo que da de resultado, ¿sí? Escalar es un número, entonces el producto escalar entre dos vectores va a ser un número. Les recalco esto porque es siempre la confusión más común, ¿sí? Entonces, la definición dice, dados los vectores A y B, y el ángulo comprendido entre ellos, que se llama gamma, omega, perdón, en este caso, pero puede ser alfa, beta, gamma, delta, cualquier letra griega, el producto escalar de dos vectores A y B es el número real que se obtiene multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo que forman, o el ángulo comprendido. Entonces, si yo tengo dos vectores, que en este caso están dados con letras mayúsculas de imprenta, pero al tener la flechita arriba son vectores, y esos dos vectores, ¿sí? Si mal no recuerdo, en el gráfico siguiente se va a ver que este es el A y este es el B, y forman un determinado ángulo, ¿sí? Se llama producto escalar de esos dos vectores al número real que se obtiene multiplicando, ¿sí? Los módulos, el módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo que forman, o del ángulo comprendido, como decimos comúnmente. Fíjense que este punto bien marcado es el que representa el producto escalar, ¿sí? Esta es la notación que usamos, porque el producto escalar también se llama producto punto. Entonces hay que entre A y B poner un punto bien marcado. Y eso va a ser igual entre barras, como veíamos la clase pasada, al módulo del vector A por, este es un producto común, o sea que este puntito no hace falta marcarlo tanto, por el módulo de B, por el coseno de omega en este caso, ¿sí? Esa es la definición de producto escalar. Entonces, nos va a dar por resultado un número real. Acá hay una actividad, ¿sí? Un poco para que la piensen, porque dice, obtener la incógnita que se pide en cada caso. Acá pide el módulo del vector U, y los datos que me dan son el resultado del producto escalar, que es 12, ¿sí? Y el módulo de D, que es 2, y el ángulo que forman esos dos vectores, que en este caso se llaman U y D, dice que es un ángulo de 30 grados. Entonces, en base a la definición que vimos recién, nosotros sabemos que el producto escalar de U por B va a ser el módulo de U, que es mi incógnita, por el módulo de B, que es dato, por el coseno de 30 grados. Entonces, haciendo en función de la definición ese planteo, se despeja el módulo de U, que va a ser un número. Eso les queda a ustedes de tarea, ¿sí? Y el otro, lo que pide es hallar el ángulo tita, bueno, no les dije que esta letra griega se llama tita, entre los vectores U y D,
sabiendo que el resultado del producto escalar es 3 y me dan el módulo de U que es 2 y el módulo de B que es 3. O sea que otra vez hay que trabajar con la definición que vimos recién, ¿sí? Que el producto escalar de U por B es el módulo de U que está de dato, el módulo de B que está de dato, por el coseno de tita. Y ahí tendrán que despejar el coseno de tita. Bueno, eso les queda de tarea a ustedes. Ay, perdón. Bueno, acá hay algo muy importante de ver. El producto escalar va a depender del ángulo que forman los vectores. Si el ángulo es menor que un recto, o sea, menor de 90 grados, el coseno de ese ángulo, que es un ángulo agudo, va a ser mayor que 0, o como se dice comúnmente, va a ser positivo. Entonces, el producto escalar va a ser un número real positivo. Si el ángulo que forman los dos vectores es mayor de 90, o sea, un obtuso, ¿sí? Entonces el coseno de ese ángulo va a ser menor que 0, o lo que es lo mismo, va a ser un valor negativo. Entonces el producto escalar va a ser justamente un número real negativo. Y el caso más particular, que si el ángulo que forman los dos vectores es un ángulo recto, o sea, vale exactamente 90 grados, el coseno de 90 grados vale 0. Si usted en la calculadora pone coseno de 90, la calculadora le va a devolver el valor 0. Eso significa que el producto escalar es nulo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber que el coseno de un ángulo varía entre 1, 0 y menos 1. O sea, en trigonometría, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí?, que en el círculo trigonométrico los ángulos se miden del eje X hacia arriba, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y siempre el coseno de los ángulos agudos está representado sobre el eje X. Para el caso del ángulo de 0 grado, el coseno de 0 vale 1. Después ese número se va achicando, ¿sí?, hasta llegar al ángulo de 90 que vale 0. Y después, ¿no es cierto?, que paso al otro cuadrante, al segundo cuadrante, el ángulo pasa a ser obtuso, o sea, mayor de 90, y los valores, ¿no es cierto?, de los cosenos pasan a ser negativos, hasta llegar al ángulo de 180, donde el coseno de 180 es menos 1. Les recalco esto, ¿por qué? Porque si a ustedes les sale que el coseno del ángulo vale, por ejemplo, 1,5, tienen que revisar por qué. Porque el coseno no puede valer más de 1. No puede valer tampoco menos de 1, ¿sí? Va a estar comprendido entre 1, 0 y menos 1. ¿Queda claro eso? Eso sirve mucho en el práctico, ¿sí? Entonces, cuando usted les da un valor fuera de lo normal o de lo común, por ejemplo, vamos a suponer que le da 2, por decir un valor cualquiera, o menos 2, hay que revisar porque algún error hay, porque el coseno de un ángulo no puede valer ni más de 1 ni menos de menos 1. Y esto, ¿no es cierto?, ayuda ya a definir cuándo dos vectores son perpendiculares. Si nosotros tenemos dos vectores que no son nulos, son perpendiculares si su producto escalar es 0, o sea, el producto escalar es nulo, que es este caso que está acá. O sea, cuando los dos ángulos forman un ángulo de 90, son perpendiculares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto escalar es nulo. Obviamente que los vectores tienen que ser distintos del nulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso algunos en la definición, esto también quiero aclarar, en la definición hay textos o bibliografías que dicen, ¿no es cierto?, dados los vectores A y B no nulos, ¿sí? Ya aclarando de entrada que no pueden ser nulos, porque si uno de estos es nulo, el producto escalar va a ser nulo, no va a existir, digamos. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? A ver si puedo poner el chat por acá, al costadito, para ver si preguntan algo. Bueno. Igual pongo acá al costadito por las dudas. Bien. Sigo. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar?
Las propiedades del producto escalar son básicamente estas tres: la conmutativa, la asociativa, pero ojo, de la multiplicación por un escalar, y la distributiva respecto a la suma de vectores. Esas serían las tres propiedades. La más importante es la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque es lo mismo resolver el producto escalar de A por B que resolver el producto escalar de B por A. Les va a dar el mismo número real. Recordando la definición del producto escalar de A por B, es igual al módulo de A por el módulo de B por coseno de omega. Si nosotros decimos el producto escalar de B por A, va a ser igual al módulo de B por el módulo de A por el coseno de menos omega. ¿Por qué? Porque este ángulo va a ser positivo, va a ir en sentido contrario a la aguja del reloj, y este ángulo va a ser negativo porque va a ir para abajo, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj. Pero resulta que tanto el coseno, por ejemplo, de 30 grados es exactamente igual al coseno de menos 30. Es un valor que está sobre el eje de las X positivas. Entonces, por ese motivo es que es lo mismo resolver A por B que B por A, ¿sí? Esta es una propiedad importantísima, ¿sí? Porque después se puede usar en otra situación. Bueno, la propiedad asociativa, ¿no es cierto?, es de la multiplicación por un escalar. O sea, si yo tengo el producto escalar de dos vectores y previamente lo multiplico por un escalar, que se llama en este caso lambda, ¿sí? Va a ser igual que si multiplico el primer vector por lambda, que me va a dar un vector, y después hago el producto escalar de ese vector por b. O lo que es lo mismo, multiplico el segundo vector que es b por el escalar lambda, me da un vector, y después resuelvo el producto escalar de a por b. O sea, este punto que está entre a y b sería el producto escalar, que representa el producto escalar. Acá sería este punto, ¿no es cierto?, aunque no están bien marcados, digamos, y acá sería este. Y eso vale para todo lambda que pertenece a los números reales. Y en el caso de la propiedad distributiva, en ese caso sí es respecto de la suma de vectores. Esta también se usa bastante para cuando se trabaja con vectores. O sea, si yo tengo el producto escalar de un vector A por la suma de dos vectores, B más C, acuérdense que la suma de dos vectores me da un vector, entonces el producto de A por este vector es exactamente lo mismo que si yo hago el producto escalar de A por B y le sumo el producto escalar de A por C. O sea, da el mismo valor. Profe, Y una esto preguntita. que está acá, sí, cómo no. Las letras que usted está mencionando, que no son ni A ni B, pueden ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, ¿no? Las letras que representan al vector. Por ejemplo, la Y invertida y la conmutativa, que es como una W, parece. Sí, esta, sí, exactamente. Son las letras griegas, ¿sí? Las letras griegas, eso pueden consultar, ¿no es cierto?, en cualquier lado, sí. Esta es la letra lambda, se escribe L-A-M-B larga A, lambda. Esta letra griega se usa mucho para los escalares. Esta letra griega se llama omega y es así como una W, bien lo dijiste, ¿sí? Pero el abecedario griego empieza, ¿no es cierto?, con alfa, que enseguida va a aparecer alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí?, que van a usar en análisis. Bueno, sí, se puede usar cualquiera, pero por convención, digamos, usamos para los escalares lambda o la letra de nuestro abecedario, la K, ¿sí? Y para el ángulo acá se usó omega, pero van a ver enseguida que se usa alfa más comúnmente. Sí. Eso no tiene importancia, o sea, basta que se respete que sean letras griegas, sobre todo para el ángulo, ¿sí? En este caso, bueno más somos... Está. Bueno, gracias. Y en el caso, esta está dada como propiedad, pero es un caso particular porque se llama producto de un vector por sí mismo. Si yo tengo que multiplicar A escalar A, vamos a ver lo que me da. El producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado del módulo, o sea, esto que está acá. ¿De dónde sale? Porque acá todo tiene su justificación. Si yo tengo que hacer el producto del vector A por sí mismo, voy a tener el módulo de A por el módulo de A
por el coseno del ángulo que forman. Como el vector es el mismo, es como que uno está coincidiendo con el otro. Entonces el ángulo que forman es un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 grados vale 1, ¿sí? Entonces, hacer el módulo de A por el módulo de A por 1 es lo mismo que hacer el módulo de A todo elevado al cuadrado. O sea, es el módulo de A elevado al cuadrado. ¿Mm? Primero calculan el módulo y después el resultado elevan al cuadrado. Profe, ¿Se comprendió disculpe, eso? ¿Sí? no es lo mismo que simplemente hacer a al cuadrado, porque cualquier número al cuadrado es positivo. Pasa que cuando tengamos que hallar el módulo de un vector, acordate que se hace por el teorema de Pitágoras. O sea que este vector, si está en el plano, va a tener 2 componentes. Si está en el espacio, va a tener 3. Primero vas a tener que hallar, ¿sí?, el módulo, que va a ser la raíz cuadrada de algo, ¿sí? A eso le vas a tener que hallar el valor absoluto y ese valor elevado al cuadrado, ¿sí? Acá voy a volver a recalcar algo que ya dije la vez pasada. Sí, todos sabemos que un número cualquiera elevado al cuadrado da positivo. El problema es cuando esto sea negativo. Acuérdense, ¿no es cierto?, que el producto escalar me puede dar positivo o negativo. Entonces, si el módulo me da un valor negativo, ¿sí?, tengo que tomar en valor absoluto o tengo que, entre paréntesis, ¿no es cierto?, elevarlo al cuadrado. Eso del paréntesis vale más para las operaciones en general. Siempre yo le recalco, el número negativo tiene que ir entre paréntesis y fuera del paréntesis el cuadrado. Porque si yo tengo menos 3 elevado al cuadrado sin paréntesis, eso da menos 9. Si yo tengo menos 3 entre paréntesis elevado al cuadrado, eso da 9. O sea que ojo con los signos negativos, que siempre son el problema, ¿no es cierto?, de los malos resultados. De que salga mal el resultado final sobre todo. Bueno, creo que aclaré la situación, pero después en el práctico ya van a ir practicando y ahí van a ver cómo viene la mano. Dice, expresión en coordenadas cartesianas. Cuando nosotros expresamos los vectores en coordenadas cartesianas, es cuando trabajamos, ¿no es cierto?, con los versores. Acá van a ver el producto de versores, que es lo que vimos recién, el producto de un vector por sí mismo, ¿sí? Si nosotros multiplicamos escalarmente los versores, ¿sí?, vamos a tener que, al hacer el producto de I por I, acuérdense que el módulo de I es 1 y el módulo de I es 1. ¿Por qué? Porque son vectores unitarios. Entonces, I por I, ¿no es cierto?, I escalar I, ¿no es cierto?, me va a dar lo que vimos recién, el módulo de I elevado al cuadrado. Y eso va a dar 1, obviamente que va a dar 1, ¿sí? Porque forman un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 es 1, y porque sus módulos valen 1. Pero si yo hago el producto del versor I por el versor J, usando la definición vamos a tener el módulo de I por el módulo de J por el coseno de 90 grados, porque estos dos versores, uno está sobre el eje X y el otro está sobre el eje Y, entonces forman 90 grados. Y el coseno de 90 vimos hace un rato que vale 0, o sea que voy a tener 1 por 0, y eso va a dar 0. Esto que está acá es un cuadro de doble entrada, y que ustedes lo van a tener que manejar muchas veces. En este rectángulo hay un punto. Este punto representa el producto escalar. Acá están los versores I, J y K, porque ya se hace el cuadro para el espacio. Y acá están los mismos versores. Cuando yo hago el producto escalar de I por I, me da 1, ¿sí? I por I me da 1. Exactamente lo mismo va a ocurrir cuando haga el producto escalar de J por J, me va a dar 1. Idem con el producto escalar de K por K, me va a dar 1. Pero así como el producto escalar de I por J me da I por J me da 0, también va a pasar lo mismo con I por K, ¿sí? Porque el ángulo que van a formar I y K también es 90 grados, porque este está sobre el eje Y
y el versor J sobre el eje Z. Entonces, todos los otros productos escalares donde los versores sean diferentes, como J por I va a dar 0, J por K va a dar 0, K por I va a ser 0 y K por J va a ser 0. O sea que en este cuadro de doble entrada, el resultado del producto escalar, ¿sí?, va a darme siempre los unos en esta diagonal. Esto lo vamos a ver en el próximo tema, que es el tema de matrices, ¿sí?, donde van a ver que esto se llama matriz identidad, porque solo los valores de la diagonal principal tienen valores, ¿no es cierto?, y encima son unos, y todos los otros son ceros. Este cuadrito lo van a usar, ¿sí? En el práctico y después más adelante en otros temas. ¿Se entendió, supongo, no? No es difícil entender porque está la explicación. Y obviamente no hace falta hacer el producto de I por K porque da lo mismo que acá. Solo que acaba de decir I por K y acaba de decir coseno de 90 también. O sea, lo mismo, ¿sí? Bueno. Acá dice, sigue, ¿no es cierto?, el título, ¿por qué? Porque ese cuadrito que vimos recién sirve para resolver, como dice acá la actividad, dado los vectores en función de sus coordenadas, ¿sí? Fíjense que dice en función de sus coordenadas. ¿Por qué? Porque aparecen X, Y y Z, y obviamente aparecen los versores Y, J y K. Entonces, hallar el producto escalar. Hacer el producto escalar de A por B, ¿sí? Esto les va a quedar a ustedes de actividad, pero les cuento rápidamente cómo es. ¿Sí? Acá se traza una raya y se trabaja como cuando ustedes multiplican polinomios. Es decir, toman este primer término x1 por y lo van a multiplicar usando la propiedad distributiva, por decirlo de alguna manera, por x2 por y, después más x1y por I2J más X1Y por Z2K. Eso va a ser el primer renglón. Pasa que cuando ustedes hagan el producto este, uy, ya me fui y le mostré el resultado. Pasa que cuando ustedes hagan este producto, como I por I da 1, va a quedar solo X1 por X2. Y todos los otros productos van a valer 0. O sea, el producto de I por J y el producto de I por K. Cuando yo tome el segundo elemento, I1 por J, y lo multiplique por X2Y, por I2J y por Z2K, en un segundo renglón abajo, resulta que el único término que va a quedar es I1 por I2, porque J por J es 1. Los otros se van a hacer 0. ¿Cómo? Exactamente, sí. Y lo mismo va a suceder cuando multiplique este, ¿sí? En un tercer renglón. Todo eso se hace, ¿sí? En la presencialidad yo hacía todo esto que les estoy diciendo para explicarles bien de dónde sale lo que queda después. Entonces, acá está dado como actividad, ustedes lo pueden hacer. Y al hacer el otro producto, el tercero, digamos, lo único que va a quedar es esto, porque K por K es 1. Todo lo otro, como dijo muy bien el compañero, se hace 0. Entonces, ¿qué sucede? Queda esto simplemente, que el producto escalar de A por B es igual a X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. Entonces, como dice acá, el producto escalar de dos vectores dados en coordenadas cartesianas, ¿sí?, o dados por sus versores, que es lo mismo, es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. ¿Qué quiere decir eso? Que es igual al producto, ¿no es cierto?, a la suma primero, a la suma, por eso va más y más, de los productos de las componentes homólogas. Homólogas significa componentes iguales, o sea, X con X, Y con Y y Z con Z. Esto es lo que ustedes van a resolver en el ejercicio de producto escalar. Esto es lo que van a hacer, ¿sí? Generalmente, en la teoría que
Claro, pero eso generalmente lo pedíamos cuando estábamos en la presencialidad. Ahora no tiene mucho sentido pedirle todo eso porque lo puedes copiar. De todas maneras, vamos a suponer que te damos un ejercicio en el práctico donde vos tenés que calcular esto, se te puede en la parte teórica pedir que expliques cómo lo hiciste. Entonces, en ese caso, aunque uses los números, tenés que explicar cómo hiciste, cómo se redujo lo anterior a esto que está acá, ¿sí? O sea, lo tienen que saber, porque en algún lugar va a aparecer, ¿sí? Puede aparecer también en un múltiple choice que aparezca, ¿no es cierto?, a que es igual, y acá en lugar de ponerle suma, se le pone resta, o, bueno, o sea, tienen que saber esto, sí o sí. Bien. Y acá está la actividad, ¿sí? Para que vean rapidito, una actividad que dice calcular el producto escalar de este vector que está en el plano por este vector que está en el plano. O sea, tengo que multiplicar escalarmente el vector menos 4, 2 por el vector 3. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, resolver este producto escalar es hacer menos 4 por 5, que da menos 20, más 2 por 3, que da 6. Y ¿no es cierto?, esta operación, menos 20 más 6, da menos 14. Ojo con los signos, ¿sí? Si los signos son distintos, se restan los valores absolutos y se coloca el signo del mayor, porque el error más común es que quieran decir que esto vale 26. No, es menos 14. Y si estamos en el espacio, acá ya está el resultado, pero obviamente tengo que hacer 0 por 2 queda 0, 3 por 1 queda 3, más menos 3 por menos 4 que da 12 positivo, entonces 3 más 12 da 15, ¿sí? Ustedes preguntarán, ¿podemos poner el resultado directamente? Por ahora no, porque están aprendiendo, o sea, tienen que hacer así. De última, no, pueden omitir el paso, me fui al otro, podrían omitir el paso, hacer, ¿no es cierto?, menos 4 por 5, más 2 por 3, pero para los que ya no tienen problema con los signos en las operaciones. Pero si no, incluso yo les digo que conviene escribir menos 4 por 5 más 2 por 3. Sacar los resultados y después recién sacar el resultado final. Bueno, y en este ejercicio dice hallar X para que los vectores sean perpendiculares. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el producto escalar de estos dos vectores, ¿cuánto me tiene que dar de resultado? Si son perpendiculares. 0. 0, muy bien. Entonces yo voy a poner este vector por este vector igual a 0 y voy a hacer el planteo de el producto de las componentes homólogas, lo voy a sumar y me va a quedar una incógnita que es X, o sea, me va a quedar una ecuación de primer grado, despejo X y ahí voy a obtener este valor. Y si quiero estar seguro si es el valor que saqué, si no me equivoqué en el signo, por ejemplo, y hago la verificación. O sea, todo lo que se puede verificar, se verifica, ¿sí? Para no quedarme con las dudas. Bueno, acá está cómo se halla el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Hallar el ángulo entre los vectores A y D, fíjense que ya está dado para el espacio, ya generalizamos, pero se puede hallar el ángulo que forman dos vectores en el plano, ¿sí? Entonces tendremos dos componentes nomás. Bueno, acá sí o sí tengo que usar la definición de producto escalar, o sea, volver a la definición, ¿sí? A por B es el módulo de A por el módulo de B, por el coseno, y vieron que acá usamos alfa, que es la primera letra del abecedario, siempre es más fácil trabajar con alfa, ¿sí? ¿Qué hago? Y despejo simplemente, o sea, yo quiero despejar el coseno de alfa, entonces todo esto que está multiplicando al coseno de alfa pasa dividiendo al otro miembro, ¿sí? Entonces va a quedar que el coseno de alfa es igual al cociente, donde en el numerador vamos a tener el producto escalar de A por B, y en el denominador vamos a tener el producto de los módulos de A por el módulo de B. Si usamos lo que acabamos de ver, que les dije yo que eso es lo que van a tener que usar ustedes para calcular el producto escalar, el producto escalar de A por B es simplemente X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2, ¿sí? Como estos son números, ¿sí? Hay que poner los signitos de por, porque
Son productos, ¿no es cierto? Y debajo va el módulo de A, que acuérdense, por Pitágoras es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Por el módulo de B, que sería x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. Van a tener ejercicios para dar el ángulo seguro, ¿sí? Tanto en el plano como en el espacio. En el plano se puede dibujar perfectamente los vectores, se puede con un semicírculo o transportador medir el ángulo, entonces cuando sacan el valor, aproximadamente lo miden y pueden verificar gráficamente que está bien, ¿sí? La fórmula de abajo es para hallar el coseno. La fórmula de abajo es para hallar, o sea, toda esta expresión le va a dar el coseno de alfa, o sea, le va a dar un número comprendido entre 1 y menos 1. Supongamos que le dé 0,5. Entonces, ustedes tendrán que hacer inversa función coseno para que le dé el ángulo. La forma real de expresar es poner, si el coseno de alfa vale esto, para hallar alfa se pone alfa es igual al arco, abreviado, ¿no es cierto? Arc nomás, coseno de el valor, o coseno de alfa, digamos, ¿sí? Porque se halla con la calculadora con la función inversa. Y aparte hay una teclita, ¿no es cierto?, que le da los grados, minutos y segundos, ¿sí? Para obtener el ángulo real, digamos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Acá vamos a ver cómo se interpreta geométricamente el producto escalar. Todos los productos, así como el escalar, también el vectorial y el mixto, ¿no es cierto?, se interpretan geométricamente, o sea, tienen una interpretación geométrica. Entonces, si yo tengo los vectores A y B, acá ustedes ven que A es horizontal por conveniencia nomás, ¿sí? Y B es este, fíjense que este es mayor, por decirlo de alguna manera, o sea, mide más, su módulo es mayor que el módulo de B. Y el ángulo comprendido es alfa. Si bien acá no tiene la indicación, ¿sí? Al decir que hago el producto escalar de A por B, significa que este ángulo va hacia arriba, o sea que le podría poner una punta de flechita acá para indicar que es un ángulo positivo. Resulta ser que este vector B yo lo puedo proyectar, ¿sí?, sobre el vector A. Esta proyección, como dice acá, de B sobre A, esta es la notación que usamos, es el segmento que va desde el origen de los dos vectores hasta este punto. Y acá se forma un ángulo recto, ¿sí? Siempre un ángulo recto. O sea, cuando yo proyecto un vector sobre otro, tiene que formar un ángulo recto. Por eso, por conveniencia, este lo ponemos horizontal, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Si yo voy a la definición, otra vez a la definición de producto escalar, yo sé que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. Pero ocurre, esto quiere decir y, el coseno de alfa en este triángulo rectángulo por trigonometría es igual al cateto adyacente, o sea, si es del ángulo recto, acá hay un cateto que es adyacente, ¿no es cierto?, al ángulo, y hay un cateto opuesto, y hay una hipotenusa. Entonces, el coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente, que es la proyección de B sobre A, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa no es otra cosa que el módulo de B, ¿sí? Es lo que mide B, por eso es el módulo de B. ¿Por qué nos valemos de esto? Porque acá donde dice coseno de alfa, yo voy a reemplazar por esto. Entonces me va a quedar que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B, y en lugar de colocar coseno de alfa, coloco este cociente, proyección de B sobre A sobre el módulo de B. El módulo de B que está dividiendo acá es el mismo módulo de B que está multiplicando acá, entonces simplifico, suprimo, cancelo. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente el módulo de A por la proyección de B sobre A. A mí lo que me interesa es la interpretación geométrica del producto escalar.
Entonces, el producto escalar de A por B se interpreta geométricamente como el producto del módulo de A por la proyección de B sobre A. Lo que comúnmente se suele decir, fíjense, A por B, el módulo del primer vector, como regla mnemotécnica les digo, por la proyección del segundo vector sobre el primero. Pasa que cuando haga en la otra proyección va a ocurrir algo parecido, por eso después se puede generalizar. Si entendieron esta interpretación geométrica del producto escalar de A por B, van a entender la que sigue, que es el producto escalar de B por A, y van a entender la generalización. Si hay alguna pregunta sobre esto, la tienen que hacer ya. Acá dice Yara, profe, ¿qué significa proyección? Muy buena la pregunta. Proyección significa cuando yo, vieron que los dos vectores tienen el mismo origen. Entonces, cuando yo proyecto, ¿sí? Proyecto en forma normal o perpendicular este vector sobre el otro. O sea, es como que si yo bajara o sea, haría el recorrido inverso del ángulo y lo bajo a este vector sobre A. No es exactamente lo mismo porque esta proyección me puede dar más acá. O sea, la proyección siempre es llevar, ¿no es cierto?, en forma normal o perpendicular un vector sobre el otro. Eso significa proyección, proyectar. ¿Se entendió más o menos? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Sí, escucho. ¿Por qué en el último paso sería en el que cambiamos coseno de alfa por la proyección de A y B? ¿Por qué B quedó, o sea, el módulo de B quedó abajo y el de A quedó como resultado? Porque nosotros estamos reemplazando acá. Vos fíjate que tenemos el producto escalar de A por B, por definición es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. Hasta ahí es la definición de producto escalar. Si yo observo este triángulo rectángulo, yo puedo trabajar con el coseno de este ángulo alfa. Y el coseno, vuelvo a repetir, es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es lo que está escrito acá. O sea, el cateto adyacente es la proyección de B sobre A en forma normal y la hipotenusa es esto, el módulo de B. Cuando yo en esto que está acá copio todo igual hasta acá y reemplazo el coseno de alfa por este cociente y me queda lo mismo que tengo acá, proyección de B sobre A sobre el módulo de B. Pero este módulo de B está dividiendo y este módulo de B está multiplicando. Entonces, por eso simplifico, porque aparte son números, ¿sí? Se pueden simplificar uno con otro. Y ahí simplemente me queda el módulo de A por la proyección de B sobre A, que es el resultado. Y que es la interpretación es el resultado de la geométrica. simplificación de B, del, Claro, de de B B por con B. B. Exacto, del módulo de B con el módulo de B. Entonces, ahí viene, ¿no es cierto?, que cómo se interpreta geométricamente el producto escalar. El producto escalar de A por B es igual al módulo del primer vector por la proyección del segundo sobre el primero. Siempre va a ser así, el segundo sobre el primero. El segundo porque el segundo es B, el primero porque el primero es A. Si yo sigo y hago la interpretación geométrica del producto escalar, pero de B por A, ¿sí? Ahora ustedes fíjense que por definición es el módulo de B por el módulo de A por el coseno de menos alfa, porque hoy alfa iba hacia arriba, ahora alfa va hacia abajo, ¿sí? Aunque acá está graficado, voy a sacar un ratito el chat. Fíjense que acá está graficado, este es el vector A, ¿no es cierto? Y este es el vector B. Y acá les quiero aclarar algo. Cuando yo proyecto el vector A sobre el vector B en forma perpendicular, ustedes ven que no llega al vector. Entonces se prolonga el vector, generalmente se prolonga en línea de trazo, en línea llena, no hay problema, porque esto que está acá, ¿no es cierto?, tiene que formar los 90 grados acá. Entonces,
Ustedes fíjense que si esto yo quiero proyectar acá, no va a formar 90 grados, ¿sí? Va a formar un ángulo agudo, y yo necesito el triángulo rectángulo. Entonces, acá no tiene nombre B este, pero si este es A, este vector horizontal es A, este vector inclinado es B, y el ángulo ahora es, ¿no es cierto?, menos alfa, pero acá está escrito como positivo, digamos, porque vimos que es lo mismo el coseno de alfa que el coseno de menos alfa. Acá lo que tienen que entender que este segmento, que ahora es mayor que el vector, es la proyección de A sobre B. ¿Ve? Ahora estoy proyectando A sobre este que es B. Entonces el segmento que hoy era menor, ahora es mayor. Bien, entonces, ¿no es cierto? La definición es esta, pero el coseno de menos alfa, ¿no es cierto? Sería la proyección del cateto adyacente. El menos alfa es este, el que va para arriba, ¿no es cierto? Es positivo, pero que vaya para abajo es lo mismo. Entonces, ahora es la proyección de A sobre B sobre el módulo de la hipotenusa, ¿no es cierto? Que ahora es A. Entonces, fíjense cómo cambió. Esto cambia, ¿sí? La proyección antes era de B sobre A, ahora es de A sobre B. Y en el denominador, antes estaba el módulo de B, ahora está el módulo de A. Entonces, vuelvo a mi definición y ¿qué hago? Reemplazo el coseno de menos alfa. ¿Por qué? Por este cociente otra vez, la proyección de A sobre B sobre el módulo de A. Y ahora lo que se va a simplificar es el módulo de A. Entonces va a quedar el módulo de B por la proyección de A sobre B. Si volvemos a decir cuál es la interpretación geométrica del producto escalar, ya termino y me preguntan, de B por A, va a ser el módulo de B, que es el primer vector ahora, por la proyección del segundo, que ahora es A, sobre B, que es el primero. Por eso estos tres puntitos quiere decir por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Esto generaliza los dos casos, este que está acá y el que vimos antes, ¿sí? Siempre va a ser así, ¿sí? La interpretación geométrica del producto escalar es igual al módulo de uno de los vectores, ¿no es cierto?, de uno de ellos por la proyección del otro vector sobre él. Bueno, ahora sí escucho y pongo el chat por las dudas si hay alguna pregunta. No sé, alguien quería preguntar algo, me parece. Disculpe, profe. Sí. ¿Cómo sacamos el valor de la proyección y por qué en este gráfico de proyección A sobre B no es un triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo también. Sí. Vuelvo a sacar el chat. Voy al anterior. A ver. Epa. Voy al anterior. Acá teníamos el vector A por conveniencia horizontal y el vector B inclinado, ¿sí? Entonces, proyecto B sobre A y este segmento que va desde el origen de los dos vectores hasta este punto, esto es un segmento. Este segmento es la proyección de B sobre A. Como lo hago en forma normal, perpendicular, acá tendrían que poner la escuadra ustedes, ¿no es cierto? Una escuadra, un cateto de la escuadra sobre este vector y el otro va a estar en forma perpendicular. Y ahí trazan la proyección. Este ángulo es recto, ¿sí? Los otros dos son agudos, obviamente, ¿sí? Porque la suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Si este vale 90, ¿sí? Este vamos a suponer que vale 30, el otro vale 60. En el caso que sigue, sí, tenemos el vector A, ¿no es cierto? Más o menos horizontal también. Este es el vector B, de acá hasta donde está la punta de flecha, le faltó el nombre nomás. Y cuando yo proyecto A sobre B, como no lo toca a B, lo prolongo a B, porque tiene que formarse el ángulo recto. Acá está el ángulo recto. Acá yo tengo que poner ahora la escuadra, ¿no es cierto? Un cateto sobre esta prolongación y el otro cateto de la escuadra me va a dar la normal. Entonces la proyección del vector A sobre el vector B es más largo ahora. Es el segmento que va desde el origen de los vectores hasta acá. Es más larga, ¿sí? Esa es la proyección. Entonces, cuando yo tomo el ángulo, que vuelve a ser este que está acá, llámese alfa o menos alfa, no interesa porque el coseno es igual,
¿sí? El coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente, que es este, sobre hipotenusa, que es el módulo de A. Por eso reemplazamos el coseno de menos alfa. O sea, el ángulo alfa cambia de signo por el hecho de que tengo en lugar de A por B, B por A. O sea, acuérdense de cuando vimos que el producto escalar es conmutativo, que podíamos hallar el producto escalar de A por B o el producto escalar de B por A, porque el coseno de un ángulo positivo es igual que el coseno de un ángulo negativo, ¿no? Si ustedes ponen el coseno en la calculadora de 60, le va a dar, ¿no es cierto?, 0,866, ¿sí? Porque es no, 0,5 le va a dar porque es el seno de 30, perdón. Le va a dar 0,5. Y si ponen el coseno de menos 30, también le va a dar 0,5. ¿Sí? Lo pueden verificar rápido con la calculadora para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad. Entonces, el hecho de poner acá menos alfa es porque estoy haciendo el producto escalar de B por A. Entonces, si hoy ponía en el anterior, ponía coseno de alfa, ¿no es cierto? El alfa es positivo porque estoy haciendo el producto escalar de A por B. Si hago el producto escalar, lo que pasa es que en este mismo gráfico yo tendría que hacerlo. Si este es alfa, que es positivo y va para arriba en sentido contrario a la aguja del reloj, el B por A, sí, el producto escalar de B por A sería el ángulo que va hacia abajo, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj. Y en ese caso, lo que pasa es que no se puede hacer todo junto, las dos cosas. Yo tendría que proyectar el vector A sobre el vector B, y acá tampoco me va a alcanzar. O sea que también tendría que prolongar B. Entonces tendría la proyección de A sobre B, que sería el segmento que va de acá hasta por acá, ¿sí? Y el ángulo iría para arriba. O sea que sería, ¿no es cierto?, el ángulo que iba para arriba, perdón, ahora iría para abajo. O sea, no interesa mucho el signo del ángulo, porque da lo mismo. Uy, está apurado el producto vectorial. Entonces, se hace en otro gráfico, ¿sí? Donde se pone otra vez A y otra vez B. Y lo que voy a hacer es el producto vectorial de B por A, o sea que sería de acá para acá, ¿sí? Entonces el ángulo es este. El ángulo va para abajo, por eso es que se llama menos alfa, porque va de B hacia A. ¿Se entendió? O sea, ustedes lo que... ¿Por qué en esa proyección, ¿Sí? por qué en esa proyección anterior era 90 grados y el ángulo de la proyección y esa no es 90 grados, es más chico? El ángulo... A ver, me parece que no nos estamos entendiendo. Cuando yo proyecto B sobre A, este ángulo que está acá, que tendría que marcarlo con un cuadradito, es el ángulo recto. ¿Eso queda claro? Sí. Bueno. Cuando yo voy al gráfico siguiente, ¿sí? Y yo proyecto A sobre B, en este caso sobre su prolongación, el ángulo recto está acá. O sea, van a tener que inclinar un poquito la cabeza para ver que este es el ángulo recto. Este es el ángulo recto. Siempre el ángulo recto se forma con la proyección, ¿no es cierto?, con la proyección de un vector sobre el otro. O sea, ustedes ven que este ángulo es menor de 90, es agudo, y este también. O sea que si este ángulo es de 90, como yo le decía hoy, este puede ser de 45 y este también de 45. O puede ser este de 30 y este de 60. Lo importante es que la suma de estos otros dos, que son agudos, obviamente, tiene que dar 90 igual que este, pero acá está el ángulo de 90. Este también tiene que ser de 90. ¿Se entendió? Ok, sí, entendí, gracias. Bueno, entonces, ustedes lo que tienen que hacer, y acá ya va para el práctico esto, cuando les pidan calcular la proyección de un vector sobre el otro, a ustedes les van a dar valores, ¿no es cierto? Le van a dar el valor de A y de B. Entonces yo les sugiero siempre, por tantos años de dar práctico, que grafiquen, sobre todo en el plano, grafiquen el vector A y grafiquen el vector B, y si es en una hoja cuadriculada, mejor. Entonces ustedes pueden hacer bien la proyección y saber qué tienen que calcular, porque siempre el error es
que se le pide, por ejemplo, que calculen la proyección de B sobre A y calculan la proyección de A sobre B. Entonces, cuando ustedes hacen el gráfico, es mucho más sencillo saber que tengo que calcular este segmento que está acá, o bien tengo que calcular este segmento que está acá, ¿sí? Entonces, hagan el gráfico, porque a los efectos del cálculo es aplicar una fórmula, nada más, pero hay que saber cuál es la proyección que estoy calculando, ¿sí? Simplemente eso tienen que tener cuidado. Yo siempre les digo, tanto en vectores como en geometría, aunque no les pida el gráfico el ejercicio, sobre todo cuando están estudiando, cuando están practicando, hagan el gráfico. Si se puede hacer, que generalmente se puede, hagan el gráfico, porque muchos errores, sobre todo en la parte de geometría, se detectan en la parte analítica por la parte gráfica. Es increíble, ¿sí? Porque los gráficos bien hechos no mienten, me dicen la verdad, ¿sí? Entonces yo puedo volver atrás en la forma analítica y buscar el error, ¿sí? Es mucho más fácil buscar el error a partir de la gráfica, ¿sí? Y no de simplemente una parte analítica, porque en la parte analítica me equivoco en un signo y soné. A ver, dice, esas dos fórmulas, profe, para resolver es opcional. O sea, podemos elegir cualquier de las dos siempre y cuando lo apliquemos bien. Creo que con lo que dije acabo de responder. No se puede aplicar cualquiera de las dos. Se aplica la que corresponde, ¿sí? O sea, todo va a depender de qué proyección tengo que calcular. O sea, una cosa es calcular la proyección de A sobre B y otra cosa es calcular la proyección de B sobre A. ¿Por qué? Muy buena la pregunta que hace Karen. ¿Saben por qué? ¿Cómo? Sí, pero no tanto por eso. ¿Saben por qué? Porque esta interpretación geométrica se usa justamente para calcular la proyección. Entonces, vamos a suponer, y vuelvo al caso anterior, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo que calcular, ¿sí? Me pide el ejercicio calcular la proyección de B sobre A. Entonces, yo, acá abajo, yo tengo que despejar la proyección de B sobre A. Y el módulo de A que está multiplicando va a pasar acá dividiendo. Entonces, en ese caso va a quedar el producto escalar de A por B sobre el módulo de A. Si a mí me piden calcular la proyección de A sobre B, hoy era, ¿no es cierto?, la proyección de B sobre A era la anterior, ahora es la proyección de A sobre B. Lo que pasa dividiendo es el módulo de B. Entonces me va a quedar el producto escalar de B por A sobre el módulo de B. Y eso me va a dar la proyección de A sobre B. Si bien esto es igual, porque es lo mismo hacer A por B que B por A, no es lo mismo lo que va a quedar dividiendo. Una cosa es que quede dividiendo el módulo de B, que me va a dar la proyección de A sobre B, y otra cosa es que me quede dividiendo el módulo de A, que me va a dar la proyección de B sobre A. O sea, por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Y por eso conviene graficar, ¿sí? No pueden usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Al margen del coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo no sería problema, porque fíjense que al reemplazar el coseno no aparece. O sea, que yo ponga más 45, menos 45 no afecta a mi cálculo, ¿sí? Acá no aparece. Cuando yo tengo que calcular la proyección, solo aparece el producto escalar y el módulo. Y vuelvo a repetir, esto no sería problema tampoco, porque el producto escalar es conmutativo. O sea, que hacer A por B o B por A, haciendo X1 por X2 más Y1 más Y1 por Y2, es lo mismo, o sea, le va a dar el mismo número. La única variación va a ser en quién divide al producto escalar. Por eso tienen que tener cuidado, ¿sí? Por eso no es la misma fórmula. Una es hallar la proyección de B sobre A, que es hallar este segmento que está acá, y otra cosa es hallar el módulo, la proyección, perdón, de A sobre B, que es este segmento que está acá. Y que encima, como les dije, es más grande que el vector, es más largo, hay que proyectar el vector. A veces no hace falta proyectar, porque si este vector es más largo, y bueno, lo va a tocar, incluso puede llegar justo hasta ahí.
¿Te respondí la pregunta, Karen? Bien. Bueno, como faltan unos minutitos, ¿sí? Y en el ejercicio 3 ya aparece el producto vectorial, si mal no recuerdo. Bueno, no en el 3, sino en el 4. Me voy a adelantar un poquito, nada más que con la definición, ¿sí? Para que sepan ya por las dudas que lleguen ahí. Dice, el título, fíjense que está en rojo, el título es producto vectorial. Esta es la segunda operación que podemos resolver con vectores. El producto vectorial, como su nombre lo indica, me da por resultado un vector, ¿sí? El producto vectorial de dos vectores A y B, de R3, porque ya trabajamos en R3, es el vector A por B. Fíjense, la notación cambió. Esta cruz me indica producto vectorial, ¿sí? También se llama producto vectorial o producto cruz. Así como el producto escalar se llamaba producto escalar o producto punto, este se llama producto vectorial o producto cruz. Bueno, el producto vectorial entonces de dos vectores A y B de R3 es el vector A por B con las siguientes características. Todo es parte de la definición, ¿eh? ¿Cuáles son las características? Fíjense, acá tenemos el vector A, acá tenemos el vector B, y acá tenemos el resultado de hacer A vectorial B. Es un vector. ¿Cómo es este vector? Es normal o perpendicular a los otros dos vectores, ¿sí? Por eso ustedes ven acá un cuadradito que forma 90 grados. Ojo que estoy buscando en el plano algo que está en el espacio. Y ven acá un rectángulo, ¿no es cierto? Que también indica que acá hay 90 grados. O sea, hay 90 grados, ¿no es cierto? Entre el vector A y el resultado, y hay 90 grados entre el vector B y el resultado. Ese producto vectorial de A por B, ¿sí? Es un vector y que tiene algunas características, ¿sí? Algunas características. La característica, ¿sí? Está dada por su módulo, que ya vamos a ver que es igual, y por su sentido. El sentido de este vector, porque el producto vectorial no es conmutativo, o sea, no es lo mismo hacer A por B que B por A, el sentido del producto vectorial está dado por lo que se llama la regla de la mano derecha, ¿sí? O la regla del tirabuzón, ¿sí? Entonces, cuando va en sentido, ¿sí? Cuando va en el sentido de en contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Eso va hacia arriba, ¿sí? A Ignacio no le contesté porque supongo que está preguntando por la clase de práctica. Ahí un compañero, Facundo Matías, ya le pasó. Bueno, sigo. Fíjense lo que dice acá. Todo esto que está acá es parte de la definición de producto vectorial. Entonces, el producto vectorial, repito, el producto vectorial de dos vectores A y B de R3 es el vector A por B con las siguientes características. ¿Cuáles son las siguientes características? La dirección. La dirección de ese vector es perpendicular al plano determinado por A y B. ¿Qué significa eso? Significa que estos dos vectores determinan un plano, ¿sí? Es como si yo estuviese en el plano del piso, ¿sí? Y ese vector es perpendicular al plano que determinan estos dos. El sentido es lo que le estaba diciendo, es determinado por también se dice triedro directo, regla de la mano derecha o del tirabuzón. Estos dos también lo van a usar en física. Y el módulo, ojo con el módulo, porque es el módulo del producto vectorial de A por B, ¿sí? El módulo ahora es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido, ¿sí? O sea, acá hay que tener en cuenta dos cosas,
que cuando yo calculaba el producto escalar me daba un número, entonces obviamente no tenía módulo. Sí tenía módulo acá, porque este A era un vector, B era un vector, y ojo con la función trigonométrica. En el producto escalar es el coseno y en el producto vectorial es el seno. Y acá, ¿no es cierto?, les dije, está en la observación que ya les dije hoy, que el producto vectorial también se llama producto cruz. Se puede escribir así como está acá, ¿sí? O también en alguna bibliografía se puede escribir así como está acá. Nosotros antes, le digo la verdad, hace muchos años, trabajábamos con este como producto escalar y este producto vectorial. Pero ya hace varios años también que usamos el punto para el producto escalar y la cruz para el producto vectorial. Les digo porque por ahí hay bibliografía que usa este símbolo, ¿eh? Pero si este símbolo se usa para producto vectorial, este se usa teóricamente para producto escalar. O sea que tienen que fijarse bien, digamos. Nosotros estamos usando hace varios años ya este para el vectorial y el punto para el escalar, ¿sí? Por lo del nombre también. Bueno, y acá en esta gráfica se puede ver bien que el producto vectorial no es conmutativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector A que está en lila y un vector B que está en verde, que forman un ángulo θ, ¿sí? El producto vectorial de A por B está dado por este vector en azul, y acá dice A por B. En cambio, si yo en lugar de hacer el producto vectorial de A por B, hago el producto vectorial de B por A, me da un vector que va hacia abajo, ¿sí? Va a tener la misma dirección que este, el mismo módulo, pero sentido contrario. Y el sentido contrario va a estar dado por el signo. Por supuesto también que B por A, que es este verde que va para abajo, es el opuesto de A por B. O sea, si A por B va hacia arriba, B por A va hacia abajo. Bueno, y este es simplemente un vector normal, ¿no es cierto? Que sería como un versor, digamos, del producto vectorial. Bueno, y creo que hasta ahí, y hasta ahí nomás, porque